Clasificación A. Contenido apto para todo público. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Un gusto saludar a cada uno de ustedes que amablemente nos abren las puertas de sus hogares para compartir un momento de reflexión, un momento de oración, motivados por la palabra de Dios que domingo a domingo nos dirige un mensaje donde nosotros como discípulos a los pies del Maestro escuchamos aquellas enseñanzas, aquellas lecciones, aquellas palabras sabias que van orientando nuestra vida para que en nosotros se vaya edificando aquella imagen que por el pecado pues muchas veces perdemos, la imagen de Dios. Recordemos que el Señor Dios pues nos ha hecho a su imagen y semejanza y pues muchas veces por el pecado se va corrompiendo, se va degradando en nosotros esa imagen y bueno pues el Señor Dios que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo pues nos ha revelado, ¿verdad?, esa imagen que espera de nosotros, que nosotros como Jesús también seamos hijos suyos, siguiendo a Jesús pues en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones, en sus actitudes y que pues yendo tras Él, como decíamos los discípulos siempre van tras el Maestro, bueno pues yendo tras Él sigamos pisando las mismas huellas de aquellas actitudes de cercanía, las mismas huellas de aquellas actitudes de compasión, las mismas huellas de aquella desgaste y entrega por los más necesitados, las huellas de siempre como Jesús, pues pasando haciendo el bien. Y bueno, pues este programa tiene esa finalidad, ser esa luz, ser esa herramienta, ser esa idea, esa imagen que se quede en nosotros para que nosotros tengamos vida, porque eso es lo que quiere la palabra de Dios, darnos vida. Por eso este programa así se llama, Palabra de Vida, palabra que nos quiere orientar a una vida más plena. A veces corremos el riesgo de creer que la iglesia, como muchas veces se ha dicho, es retrógrada, que la iglesia no tiene que aportar, que la iglesia no tiene nada que decir en el ámbito social, en el ámbito económico, político, que la iglesia no tiene nada que decirme a mí porque pues me lleva a vivir una vida cuadrada, una vida pues aburrida, ¿no? Y cuando en realidad más bien, si nosotros vamos a la palabra, nos daremos cuenta que en su palabra el Señor Dios siempre quiere al contrario, lo mejor para nosotros, que una vida de libertad, pero una verdadera libertad, una libertad en donde nos veamos pues desentendidos de cadenas del pecado, de cadenas de vicios. Nuestra vida en libertad que quiere Jesús es esa, vernos libres de aquello que no nos deja avanzar. Me imagino aquellas bolas de boliche, ¿verdad?, enormes, amarradas ahí con una cadena a los pies. Y así vamos arrastrando nuestro pasado, nuestro pecado, nuestros vicios. Y vamos por la vida, pues no vamos libres. O aquella imagen muy moderna de que estamos con el teléfono conectado a la luz y ahí está el cablecito conectado al teléfono. Y ahí estamos nosotros amarrados, atados, encadenados. Entonces, el Señor quiere romper todas esas cadenas, el Señor quiere vernos de verdad libres y quiere vernos contentos, quiere vernos felices, quiere vernos alegres, quiere vernos en paz. Son de los mensajes que en esta Pascua pues constantemente escuchamos de parte de Jesús. La paz esté con ustedes. Más aún, ¿verdad?, dice los discípulos que estaban que estaban encerrados, que estaban tristes, cuando lo reconocen se llenan de alegría, ¿no? La paz, la alegría, signos pues de lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, pues que esta palabra resuene en nuestra mente, resuene en nuestro corazón, en este día, en este programa, en esta nueva edición de su programa Palabra de Vida, aquí en Expresa TV. Sin más, vamos a escuchar el Evangelio del próximo domingo. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Ese día,
Dos de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, situada a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando por el camino? Entristecidos, se detuvieron y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Él les preguntó: ¿qué sucedió? Le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él liberaría a Israel, pero ya van 3 días que sucedió todo esto. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado porque fueron temprano al sepulcro, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús y volvieron asegurando que había tenido visiones de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los que están con nosotros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para entender, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso el Mesías no debía padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando se acercaron a la aldea a la que se dirigían, Jesús hizo como que iba a pasar de largo, pero lo retuvieron insistiéndole: quédate con nosotros, ya es tarde y el día se acaba. Entonces entró para quedarse con ellos. Jesús se sentó a cenar, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se lo dio. Los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Estos decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y por su parte, los que habían regresado de Emaús les relataron lo que sucedió en el camino y cómo habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Hemos escuchado uno de los evangelios, o más bien de los fragmentos del evangelio, que pues muy constantemente reflexionamos, y de una manera especial siempre es una escena que aparece en la Pascua, porque relata cómo el Señor Jesús, ya resucitado, pues se aparece a estos famosos discípulos de Emaús, uno de ellos Cleofás. Y bueno, pues nos da como muchos elementos para nosotros hacer nuestra reflexión. Yo me detendré en alguno de ellos. Primero, aquellos hombres, aquellos discípulos van tristes, cabizbajos, van pues de cierta manera desesperanzados, defraudados por aquellas ilusiones que tenían de que Jesús iba a ser el libertador, y resulta que pues más bien las autoridades lo entregaron y le dieron muerte. Y bueno, y en el camino se les aparece Jesús. Bien. Independientemente de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando, momentos de alegría, momentos de tristeza, grandes logros, pero también momentos de fracaso, de frustración,
pues en medio de todas las experiencias humanas que podamos nosotros vivir, Jesús se aparece. Creo que en este pasaje lo primero en lo que nos tenemos que detener es en esto. Jesús siempre se aparece en nuestro camino. Jesús no nos deja caminar solos. Jesús va con nosotros. Y creo que aquí lo que nosotros tenemos que ver como un desafío o un reto es que nosotros debemos de pasar de esas cegueras que a veces nos da el momento vivido, la tristeza, pero también puede ser la alegría, el dolor, la pena. Esas cegueras, debemos de pasar de esas cegueras a una realidad más sublime. Esas cegueras son fruto de la experiencia humana, de lo cotidiano, de lo mundano, de lo ordinario. Pero tenemos que ver nuestra vida, tenemos que abrir los ojos para que nuestra visión no sea limitada en medio de lo que podamos vivir y que nos pueda cegar de lo demás, sino más bien abrir nuestra mirada y que nuestra mirada sea una mirada sobrenatural, una mirada más amplia, una mirada más elevada, en donde podamos reconocer que Jesús va con nosotros. Porque aquellos discípulos no lo reconocían. Estaban como cegados, dice. Porque solo se habían quedado con aquella experiencia humana. Pues decían que nos iba a rescatar, pero pues no. Con aquella experiencia ordinaria, su tristeza, su agobio, iban tristes y afligidos a Emaús. Y es lo que no les permite reconocer a Jesús. La pregunta sería a ti, ¿qué te impide reconocer a Jesús? ¿Qué te impide reconocer que va contigo? ¿Qué te impide reconocer que va a tu lado? ¿Qué te impide reconocer que incluso como en aquella anécdota de las huellas, no solo va contigo, sino te va cargando? ¿Qué te impide reconocer su presencia en tu vida? Tus corajes, que a veces todos los días son pelear con el marido, pelear con los hijos, pelear con la esposa, pelear con los padres. ¿Qué te impide reconocer? Las frustraciones, que esto no me sale, que ya lo intenté, que volví a fracasar, que ya hice nuevamente el intento y nada más nada, etc. ¿Qué te impide el peso de una enfermedad, de un dolor, ¿qué te impide reconocer a Jesús? El hecho de que las cosas no salieron como yo quería, como yo esperaba, que mis hijos, pues, por más que les doy consejos, no me... ¿Qué te impide reconocer a Jesús? Porque eso que nos impide reconocer a Jesús nos va a atormentar, nos va a encerrar, nos va a tener una visión así muy limitada de la vida y ahí nos vamos a ahogar en este pequeño vaso de agua. Y no haciendo menos los problemas o dificultades, sino sabiendo que si nosotros tenemos una visión de fe, una visión sobrenatural, una visión amplia en la vida, aquello que nos agobia lo vamos a ver por debajo de nosotros. Y no porque nosotros tengamos la capacidad, sí la tenemos, pero porque nos las da la fe, nos las da la presencia de Jesús en nosotros, nos las da su gracia. Y entonces reconocer que Jesús va conmigo, que está conmigo, que incluso me carga, como decíamos, pues nos lleva a vivir una vida con otra actitud, con otra disposición, con otra apertura, con otra visión, con otra forma. Y entonces así, aunque me hagan enojar, yo decido que no me enojo porque Dios está conmigo, porque me acompaña, porque me da la sabiduría, me da la capacidad para ver ese comportamiento que me enfada, que me enoja, Y no estoy negando mis emociones, me enojó, pero ya depende de mí. Si me encasillo ahí con mi visión limitada o si reconociendo la presencia, la gracia y el actuar de Dios en mi vida, entonces soy capaz de decir, mira, pues
Yo ya te había advertido que esto no me gusta, que me enoja, no lo cambias. Bueno, pues no te puedo cambiar a ti, pero sí me puedo cambiar a mí. ¿Cómo puedo cambiar? Pues viendo de la mejor forma cómo eso ya no me moleste, no me afecte, no me saque de mis casillas. Porque Dios está conmigo y me dará la sabiduría, la capacidad, la fuerza, la ciencia, pues para poder enfrentar eso y tener una mejor actitud de frente a ello. Ya vi que pues intenté mi negocio y que no va bien y que vuelvo a intentar otro y que no sale, y en vez de estar pensando que son situaciones anormales y andar buscando supersticiones y tal, pues yo ya sé que Dios está conmigo, y si está conmigo me va a dar la fuerza, me va a dar la contundencia. A lo mejor ya hay 50 tiendas de abarrotes y yo pongo la misma con los mismos precios. Bueno, pues entonces si Dios está conmigo me dará la sabiduría para ver si yo tengo que utilizar una nueva dinámica diferente a estos, ofertas, esto, lo otro, o si a lo mejor en vez de poner una tienda más de 50 de abarrotes pongo una de ferretería que no hay. Bueno, pues Dios me dará la capacidad, pero Dios está conmigo. Entonces pues desde ahí, reconociéndolo a Él, las consecuencias serán una forma diferente de vivir la existencia. El Señor siempre se aparece. La primera enseñanza es entonces reconocerlo, tener una visión de la vida de fe, tener una visión de la vida sobrenatural y no dejarnos encasillar por las visiones limitadas, ordinarias, en las que a veces pues, nos impiden reconocer la presencia de Dios y por tanto perdernos de las consecuencias de reconocer su presencia entre nosotros. Segunda cosa, dice que aquellos discípulos, pues una vez que reconocen a Jesús y que Él desaparece, pues se dicen entre sí, ¿no acaso ardía nuestro corazón de alegría cuando nos explicaba las Escrituras? La alegría es algo que nos debe caracterizar a nosotros los cristianos. El Papa Francisco insistió una y otra vez, la alegría del Evangelio, incluso desde su primer documento como Papa. La alegría no es ausencia de problemas. La alegría no es ausencia de dificultades. La alegría no es la ausencia de enfermedades, dolores, sufrimientos. Esa no es la alegría. La alegría brota de la experiencia del corazón del hombre que reconoce a Dios en su vida. Me llamaba la atención el caso de una niña que fui a ver al hospital y estaba muy malita, ya en etapa terminal de cáncer. Creo que tenía 17 años la niña, la adolescente. Y pues ya me pidieron que la fuera a asistir y llegué pues como cuando uno va a ver a los enfermos, ¿no? Pues preguntando cómo está, cuánto tiempo lleva, la disposición para la confesión, para la comunión, etc. Y una vez que confieso a aquella adolescente, una confesión muy bonita, y le doy la absolución, con alegría empieza a cantar, a alabar a Dios. Pero así, una alegría que yo de verdad que me quedé de a 6. ¿Cómo es posible que en medio del dolor, de la enfermedad, del saber que está en su etapa terminal, con alegría alabe a Dios con cantos, con alabanzas, con himnos? Esa es la alegría real. A veces nos confiamos en nuestras alegrías pasajeras, que claro, es bueno alegrarse siempre por los logros, pero nos pasa lo que a la niña, ¿no? Que feliz y contenta disfrutando sus 15 años porque le habían regalado el teléfono último modelo, ya en la noche del baile, con los amiguitos ahí grabando, se le cae, se rompe, se acaba. Es el peor día de su vida, yo no sé para qué me hicieron fiesta, ya vámonos, corran a todos, no sé qué. Pues su alegría la hizo depender de algo que se acaba, de algo que se rompe, de algo que caduca. Nuestra alegría no debe de ponerse en eso, en nada que sea efímero, pasajero, caduco.
nuestra vida, nuestra alegría, nuestra estabilidad, nuestra felicidad la debemos de poner en Dios, que no se acaba, que no se rompe, que no cambia. Y que sintiendo su presencia, entonces nuestra alegría debe de ser distintivo del cristiano en medio de cualquier circunstancia, incluso del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte. Y no como una alegría de fingimiento, y no como una alegría burlesca por lo que está pasando, no. La alegría del corazón, de saberse amados por Dios, de saberse acompañados por Dios, que busca siempre que esa alegría sea el testimonio del amor de Dios ante los demás. Yo en estos días que predicaba a las peregrinas y peregrinos al Tepeyac, allá en la parroquia, les decía, pues ¿quién se quiere ir a México de peregrinos? Y vamos con nuestras carotas y nada más nos la pasamos enojados y pues no, yo ¿para qué voy? Por lo mismo aplica para el cristiano. Si como cristianos, fieles, católicos, vamos por la vida con nuestra cara alargada, pues ¿quién va a querer creer? ¿A quién se le va a antojar ir a misa? La alegría debe de ser una alegría que contagia, una alegría que irradia, una alegría que provoca que otros se acerquen al Señor, que otros dejen entrar al Señor en su vida. Y esa es la mejor forma de predicar, de dar testimonio por parte del cristiano, con la alegría. Y tercer y último punto, dice que aquellos discípulos que incluso iban cansados, agobiados y tal, 10 kilómetros después de camino, regresan otra vez a Jerusalén con alegría. Cuando experimentamos la presencia de Dios en la vida, cuando experimentamos su amor, no nos podemos detener, no podemos esperar, no nos podemos quedar, sino que tenemos que regresar, caminar, salir, ir con los demás. ¿A qué? Pues anunciar, el ser testigos de la resurrección de Jesús, anunciar nuestra fe en Jesús vivo y resucitado. Y entonces, pues nosotros tenemos que ser presurosos para ir al encuentro de los demás. Por eso tanto el Papa Francisco, nuestro obispo emérito Benjamín, que de Dios goce, pues sucede que ellos nos invitaban a hacer una iglesia en salida, y es la iglesia en salida, la que no se queda aguardando su experiencia de Dios, sino la que va a compartir esa experiencia de Dios con los demás, particularmente con los más necesitados. No seamos una iglesia cruzada de manos, no seamos una iglesia empotronada en nuestra silla, en nuestra comodidad. No seamos una iglesia encerrada, autorreferencial, como tanto señalaba el Papa Francisco, sino seamos una iglesia en salida, una iglesia al encuentro del otro, una iglesia que va a buscar al que más necesita, una iglesia que tiende la mano, una iglesia que no deja solo, una iglesia que no excluye, una iglesia, pues así, porque nosotros somos iglesia, tú y yo somos iglesia. La iglesia no es la construcción, la iglesia no es el Papa, la iglesia no son los obispos, la iglesia somos todos. Bueno, pues todos como iglesia, entonces, con nuestra alegría, con nuestro testimonio, pues seamos aquellos que salen al encuentro de los demás. Bien, como test de fe vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Una pregunta ahí capciosa de la Sagrada Escritura. A, Hechos de los Apóstoles. B, Carta a los Romanos. C, el Apocalipsis. O D, la Carta a los Hebreos. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Bien, pues ahora vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Vamos ahora al confesionario digital. Vamos a ver qué preguntas nos están planteando para poder dar alguna herramienta, alguna iluminación desde la fe. Padre Dani, ¿es pecado enfocarme en el dinero
o querer ganar más. Ya tengo lo básico, pero un amigo me está proponiendo un negocio muy bueno, aunque tendría que irme a otra ciudad y quizá no tenga tiempo para mi familia. ¿Qué hago? Bien, mira. El trabajo es una bendición. El trabajo es fuente de vida, porque ahí adquirimos el sustento. El trabajo es una oportunidad para superarnos, para crecer, para ser mejores, porque cualquier trabajo pues va avanzando en tecnología, en ciencia, en metodologías, etcétera, y entonces pues nos va presentando nuevos desafíos que me lleva a retarme a mí, a especializarme, a hacer otro cursito, a actualizarme, en fin. Obviamente, por ejemplo, pensamos en el tema del comercio, de los negocios, pues igual, incluso hasta mejorar, crecer en mi calidad humana para tratar a los demás cada vez mejor, que mi trabajo sea el que venda, ¿verdad? Porque yo trato bien a la gente, porque le doy su espacio, su lugar, etcétera. Crezco en un taller de relaciones humanas, no lo sé. Y el trabajo también es una oportunidad a través de la cual nosotros contribuimos al desarrollo, al crecimiento de nuestra comunidad humana. De tal manera que, teniendo esa visión del trabajo como una bendición, nosotros ahora tenemos que cambiar esa mentalidad, a veces como de carga, de peso. Claro, pues uno se cansa naturalmente, ¿no? Pero a veces es la mañana, tenemos que, ay, otra vez a trabajar, ay, no, ¿por qué hiciste el trabajo? Y tal. Pues a veces así nos pasa, pues, pero vamos a cambiar esa mentalidad de oprobio del trabajo, de castigo, no sé, sabiendo que el trabajo es una bendición. Y si el trabajo es una bendición, entonces no tendría que contradecirse. Si por mi trabajo ya no voy a ver a mi familia, si por mi trabajo ya no voy a tener tiempo ni para mí, si por mi trabajo voy a romper incluso mi relación con Dios porque pues trabajo de lunes a lunes y ya ni para rezar, ya ni para ir a misa, ya. Si por el trabajo también empiezo pues a poner más atención en aquello que es superficial, que ni siquiera me sirve, y me voy haciendo tan soberbio que pues gano más de lo que incluso necesito para vivir dignamente, pero me olvido del necesitado. Aguas, porque entonces yo estoy utilizando el trabajo, que es una bendición, para algo que no es una bendición. Ahora, pensando en esto, es una buena oportunidad, qué bueno. Y es un proyecto que tú tienes, qué bueno. Dale. Que me tengo que cambiar de ciudad, no pasa nada, venga. El trabajo a veces así es, ¿no? Pero que ya incluso sin antes decidir, esté yo poniendo por encima de mi familia, de mi bienestar, de mi estabilidad, de las necesidades del otro, el trabajo, aguas. Porque entonces ya el trabajo no lo estoy viendo como una bendición y oportunidad para realizarme, para alcanzar metas y sueños, sino ya con una mentalidad incluso de sobreponerme con soberbia al tener, al acumular, y después nos va a pasar lo que aquel hombre, ¿no? Que hasta tiró a los granjeros chiquitos, hizo granjeros grandes porque no tenía dónde meter su cosecha y dijo, ahora sí me voy a dar a la buena vida. ¿Y cuáles son aquellas palabras? Insensato, esta misma noche vas a morir. Creo que la orientación que yo pudiera dar de lo que hemos reflexionado hasta ahora es encontrar el equilibrio. Mi trabajo, yo, mi estabilidad, mi bienestar, mi familia.
¿De qué sirve que gane tanto si al rato lo que gano no me va a servir para componer mi salud que sacrifiqué por ganar tanto? ¿De qué sirve que todo lo mucho que yo pude hacer desde una actividad no lo pueda disfrutar con mi familia? A veces incluso pienso en papás que dicen, no, es que yo quiero darles lo mejor a mis hijos, pero nunca los ves y tú eres lo mejor para tus hijos, papá, tú eres lo mejor para tus hijos, mamá. Nos vemos una hora el fin de semana y nada más para regañarlos porque los abuelos nos dieron el reporte de que se portó mal. Pues, ¿qué vida es esa, pues? Entonces, el equilibrio siempre va a ser la clave. Un trabajo digno y estable, un trabajo que me lleve a crecer como persona, un trabajo que me lleve al sostenimiento mío y de mi familia, un trabajo que me lleve a cumplir mis sueños, mis metas como familia, como personales, un trabajo que me lleve a contribuir a mi progreso de la comunidad humana, de mis vecinos, de la sociedad. Un trabajo que me lleve a estar cerca de las necesidades del que más necesita de mí, al que puedo ayudar, al que puedo tenderle la mano. Ese es el mejor trabajo que podamos tener. Entonces, yo creo que pensando en tu proyecto, nada más hay que equilibrarlo. En esta propuesta, a ver, pues vamos a equilibrarla. Sí, voy a cambiar de ciudad, ok, perfecto, está bien, no pasa nada, venga. Pero eso no me va a hacer que me descuide, eso no va a hacer que rompa las relaciones con mi familia, que no les haga una videollamada, que no venga a visitarlos lo más frecuente que pueda, cada mes, 2 meses, 3 meses. Que esté atento a las necesidades de mis padres, de mis hijos. O sea, encontrar el equilibrio va a ser siempre fundamental. Que el proyecto que tenga, el trabajo, el negocio que voy a emprender no me lleve a ensoberbecerme, a ponerme por encima de los demás, a ser indiferente con las necesidades del más pobre, no. O sea, encontrar el equilibrio. Entonces yo daría esa iluminación ante este planteamiento, sabiendo que hay un documento que incluso nos puede ayudar a tener más herramientas. Se llama La dignidad del trabajo humano, Laborem Exercens, que es un documento del Papa San Juan Pablo II y que ahí nos da muchas herramientas para que nosotros como cristianos, desde la palabra de Dios, desde el magisterio de la Iglesia, podamos obtener ideas para el discernimiento en nuestros proyectos laborales. Ojalá que pues igual ahí puedas acercarte a ese documento de la Iglesia y obtener más luces, más herramientas para tu discernimiento y puedas tomar la mejor de las opciones. Bien, vamos ahora al apartado de los elegidos de Dios, donde conocemos a grandes personas, a grandes santos, que dan testimonio de su vida de fe, que dan testimonio de su entrega a Dios, a la Iglesia, a la comunidad humana, que dan testimonio de esa entrega a los más pobres, a los más necesitados, grandes santos que esperemos motiven nuestra vida. Pues vamos a conocer hoy a uno de ellos, que esta vida humana extraordinaria pues lo ha llevado a ser santo. Hoy la Iglesia nos presenta a uno de sus mayores maestros, Santo Tomás de Aquino, sacerdote dominico, teólogo y doctor de la Iglesia, cuya vida y pensamiento han marcado profundamente la teología católica. Tomás nació alrededor del año 1224 o 1225 en Rocaseca, cerca de Aquino, en la región de Lacio, Italia, en el seno de una familia noble. Desde niño fue educado en la fe y en el estudio, iniciando su formación en el monasterio de Monte Cassino para posteriormente continuar sus estudios en la Universidad de Nápoles, donde por primera vez tuvo contacto con la filosofía de Aristóteles mezclada con la fe cristiana. A pesar de la fuerte oposición de su familia, que incluso lo llegó a secuestrar para alejarlo de su vocación, Tomás persistió en su llamado y con el apoyo de la Orden de Predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán, ingresó como fraile dominico. Superó las dificultades y profundizó en el estudio de la fe con una convicción única: no hay contradicción entre la fe revelada por Dios y la verdad descubierta
por la razón humana. Durante su vida, Tomás enseñó en las grandes universidades europeas, especialmente en París y Colonia, y escribió algunas de las obras teológicas más influyentes de todos los tiempos, entre ellas la Summa Theologiae y la Summa contra Gentiles. Estas obras no solo sistematizan la fe de la Iglesia, sino que integran el uso de la razón para comprender mejor la verdad revelada por Dios. San Tomás fue canonizado santo en 1323 por el Papa Juan XXII y más tarde, en 1567, fue proclamado doctor de la Iglesia, título que reconoce su excepcional contribución a la doctrina católica. Su pensamiento, conocido como tomismo, ha servido de base para la formación teológica y filosófica en numerosos seminarios y universidades católicas. La sabiduría de Tomás sigue siendo relevante hoy, al mostrar que la fe y la razón no se excluyen, sino que se iluminan mutuamente al buscar la verdad sobre Dios y el ser humano. Santo Tomás de Aquino no fue solo un académico, sino un hombre de fe que vivió en coherencia con lo que enseñó, que Dios es la verdad que ilumina toda comprensión humana. Gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Pues los invitamos a vivir esta última parte del programa y vamos a hacerlo con la pregunta que hemos hecho en el test de fe. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Inciso A, los Hechos de los Apóstoles. Inciso B, la carta a los Romanos. Inciso C, el Apocalipsis. Inciso D, la carta a los Hebreos. Pues la respuesta correcta es el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura, el último libro del Nuevo Testamento. Recordando que, pues no por llamarse Apocalipsis o tener este género apocalíptico, pues es que sea para causarnos miedo, sino al contrario, para despertar en nosotros la fe en Dios, que es compasivo, que es misericordioso y que nos ama tanto, que quiere de nosotros que nos salvemos. Bien, ya que hemos conocido la respuesta correcta, vamos ahora a conocer un bello lugar, sabiendo que los espacios arquitectónicos, pues con su belleza, nos envuelven, nos acercan a Dios, nos hacen experimentar ese calor, esa cercanía, esa presencia de Dios, ese amor maternal de la Virgen María, ese fervor de los santos. Entonces, conocer cada rincón de nuestra fe, conocer estos bellos lugares, catedrales, santuarios, pues es para eso, para dejarnos envolver por esa belleza arquitectónica, esa belleza estructural que nos conecta con Dios. Vamos a conocer pues este hermoso lugar. En el corazón de Zapopan, Jalisco, se levanta uno de los santuarios marianos más queridos de México, el Santuario de Nuestra Señora de Zapopan, un lugar donde la fe popular y la historia de la Iglesia caminan juntas desde hace más de 4 siglos. La imagen de la Virgen de Zapopan llegó a estas tierras en 1530, traída por los frailes franciscanos durante el proceso de evangelización de la Nueva España. Desde entonces fue considerada un símbolo de paz y consuelo en tiempos de conflicto y enfermedad. El actual santuario comenzó a construirse en el siglo XVII, aunque su estructura ha sido modificada y enriquecida a lo largo del tiempo. El templo presenta un estilo sobrio, con una arquitectura que refleja la espiritualidad franciscana y la profunda devoción del pueblo jalisciense. Uno de los aspectos más representativos es la romería de la Virgen de Zapopan,
celebrada cada 12 de octubre, considerada una de las peregrinaciones marianas más grandes de América Latina, reuniendo a millones de fieles. La Virgen de Zapopan es conocida como la Pacificadora. Fue coronada canónicamente en 1921. El santuario es visitado durante todo el año por peregrinos de México y del extranjero. Su romería es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El santuario de Nuestra Señora de Zapopan no es solo un templo, es un testimonio vivo de la fe que se transmite de generación en generación, un rincón donde la esperanza, la tradición y la oración siguen encontrándose. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Les invito en este momento de orar con una intención a rezar por los sacerdotes, particularmente por los sacerdotes en crisis. El Papa León XIV en este mes ha tenido a bien que nos unamos como iglesia para pedir por los sacerdotes, particularmente por aquellos en situación de crisis. Y es que, como hemos visto en los últimos años, pues de pronto uno toma decisiones equivocadas, de pronto uno en el querer desgastarse y desvivirse al servicio de los demás, pues termina descuidándose uno también, y ya cuando uno regresa así como que pues es porque uno está enfermo, porque el cuerpo está reclamando, porque y pues empieza la crisis, ¿no? ¿De qué sirvió que yo me entregara? ¿De que no valió la pena y ahora estoy malo? Y ahora o situaciones de crisis a veces también por el contexto social en el que vivimos, ¿no? De violencia, de delincuencia, de persecución, o a veces también pues consecuencia de nuestra propia historia, de nuestro pasado, de nuestra realidad familiar, heridas no sanadas, traumas no superados, pues llevan a que uno en momentos de su propia vida y de su ministerio sacerdotal pues se encuentre en crisis. Y la crisis sabemos que pues no tiene edad, puede llegarle al que tiene 2 días de ordenado y puede llegarle al que tiene 60 años de ordenado, ¿no? Y reconociendo pues esa realidad humana de nuestros sacerdotes, es importante que recemos por ellos, particularmente por aquellos que están en situación de crisis, que tambalea su opción vocacional, que a lo mejor hemos descuidado la oración, que a lo mejor hemos descuidado la confesión, que a lo mejor hemos caído en el burnout, que pues muchas cosas nos pueden pasar, ¿verdad? Nos vemos envueltos en las mismas realidades y peligros como ustedes, incluso pues a veces un poco más agudos, y bueno, pues es bueno antes que juzgar a nuestros sacerdotes. Ay, ¿qué le pasa a este padre? Hombre, si antes era bien alegre, ahora es bien triste. Ay, ¿qué le pasa a este padre si antes nos ayudaba a todo y ahora ya todo nos dice que no? Ay, en vez de ponernos a juzgar, vamos a rezar por ellos. Y también humanamente hay que acercarnos. Padre, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Padre, ¿en qué le puedo ayudar? Padre, venga. Porque es bueno que tomemos conciencia de esa realidad humana del sacerdote para acompañar, para estar. Finalmente nos dicen padres, ¿no? De papá espiritual, pues son ustedes, son nuestros hijos, y a poco como hijos les gustaría tratar así a sus padres. Yo creo que sí tenemos que tomar conciencia de esa realidad, y más que juzgar, más que señalar, más que condenar, más que hacer escándalo, pues más bien nosotros mismos sentirnos corresponsables de la vida del ministerio de nuestros sacerdotes, rezar por ellos, acercarnos a ellos, sacarlos a veces de los errores, sáquenos ustedes mismos del pecado, ayúdenos a tomar conciencia de la importancia de nuestra vocación, de nuestro ministerio, de la oración, pues ahí son ustedes los que nos sostienen. Pues recemos pues por nuestros sacerdotes, particularmente por los sacerdotes en crisis, en esta oración que el Papa León nos invita a hacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buen pastor y compañero de camino, hoy ponemos en tus manos a todos los sacerdotes
especialmente a quienes atraviesan momentos de crisis, cuando la soledad pesa, las dudas oscurecen el corazón y el cansancio parece más fuerte que la esperanza. Tú que conoces sus luchas y heridas, renueva en ellos la certeza de tu amor incondicional. Hazles sentir que no son funcionarios ni héroes solitarios, sino hijos amados, discípulos humildes y queridos, y pastores sostenidos por la oración de su pueblo. Padre bueno, enséñanos como comunidad a cuidar de nuestros presbíteros, a escucharlos sin juzgar, a agradecer sin exigir perfección, a compartir con ellos la misión bautismal de anunciar el reino con gestos y palabras, y a acompañarlos con cercanía y oración sincera. Que sepamos sostener a quienes tantas veces nos sostienen. Espíritu Santo, aviva en nuestros sacerdotes la alegría del Evangelio. Concédeles amistades sanas, redes de apoyo fraterno, sentido del humor cuando las cosas no salen como esperaban, y la gracia de redescubrir siempre la belleza de su vocación. Que nunca pierdan la confianza en ti, ni el gozo de servir a tu iglesia con corazón humilde y generoso. Amén. Señor, mi corazón quiere adorarte sin parar por tu inmenso amor. Señor, darte la gloria con mi vida. Tú eres el Rey de la victoria y te adoraré con todo el corazón. A ti sea la gloria, el poder y el honor. Hosana, Hosana, Hosana a nuestro Rey. Hosana, Hosana, Hosana a nuestro Rey. Señor, mi corazón quiere adorarte sin parar por tu inmenso amor, y te adoraré con todo el corazón. A ti sea la gloria, el poder y el honor. Hosana, Hosana, Hosana a nuestro Rey. Hosana,
Hay unas palabras que vienen a ser esos destellos de fe, particularmente en este tiempo en el que luchar por la paz pues parece ser algo impronunciable. Hemos sido testigos como con la invitación del Papa León XIV a buscar acercamiento, a buscar soluciones justas, a ser solidarios con los que más sufren a causa de las guerras, a buscar la paz, pues ha habido señalamientos, ¿no?, en contra suya por meterse en esos ambientes, en esos ámbitos. Y creo que sus palabras que responde a los interrogantes de los medios de comunicación cuando le dicen qué piensa de esos señalamientos, pues él es muy atinado y dice: yo no soy un político, soy un pastor. Y como pastor me toca iluminar la vida de mis ovejas con el Evangelio. Y los mensajes fuertes de Jesús después de la resurrección es la paz esté con ustedes. Él es el príncipe de la paz y en ese sentido pues es importante que nosotros también ya seamos promotores, artesanos de paz. Y creo que las palabras que hoy nos vienen a iluminar nos ayudan bastante a tomar esa responsabilidad. Dice el evangelista Mateo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hay un canto, que es un canto misionero, donde se pide a Dios ser enviados a donde hay guerra, lleve yo la paz, dice. Pues nosotros con estas palabras que nos da el evangelista Mateo, debemos de tomarnos en serio, que somos constructores, que somos promotores, que somos artesanos de paz. Tenemos que llevar la paz ahí en nuestra familia, donde a veces por todo peleamos, donde a veces por todo discutimos, donde a veces hasta por 1 metro de tierra, 50 centímetros, nos dejamos de hablar como hermanos. Llevar la paz ahí al trabajo, donde a veces porque me equivoqué, porque otro se equivocó, pues vienen a hacer guerras entre unos con otros y hacemos equipitos y estos hablamos de los otros y los otros hablamos de estos y nosotros tenemos que ser artesanos de paz ahí, con el vecino, ¿no? Que a veces de calle a calle, entre ser ahí, se están gritando de cosas, porque el otro ya se le soltó el perrito, desafortunadamente, pues no es porque lo haya querido soltar y ¡ay, que tu perro, qué tal! Y al otro, pues resulta que, no sé, se le secó una plantita que a lo mejor un arbolito allí afuera o le cayó plaga y ¡ay, ya ves, tú ni cuidas las cosas! O sea, cualquier cosa ese es pretexto, ¿no? O que ya se pasó un poquito el carro de la cochera ahí para, ¡ay, quita tu carro! No entiendo. O sea, debemos ser promotores, constructores de paz. En el trabajo, en la casa, en la comunidad, en la colonia, pues ahí nosotros dice, bienaventurados, dichosos, serán llamados hijos de Dios. Pues seamos eso, constructores de paz para ganarnos ese título, ese honor de ser llamados hijos de Dios, porque luchamos por la paz. Bien, en cuanto a cultura y fe, quiero recomendarles un documento que pues quizá hemos escuchado muchas veces y no sé si lo hemos leído. Es el documento del Papa Francisco, Laudato Si. Y se los recomiendo en este tiempo en el que nos emocionamos con la naturaleza, por la primavera, porque empieza a haber flores, porque empezamos a ver verdecitos los campos, porque, pues eso, a veces nos quedamos con esa florecita chiquita, pero nos damos cuenta que si nosotros seguimos desgastando nuestro medio ambiente, pues ya vamos a tener después esa florecita hermosa ahí en nuestras manos. Todavía hay una canción, ¿no?, que dice que las flores de mayo. Bueno, pues que podamos ver esas flores de mayo, pero tenemos que tomar conciencia del cuidado de la creación. Entonces les invito, ya sea en audiolibro, ya sea en el texto en físico, o ya sea también a través de
me parece que está en esta plataforma de TikTok, ¿no? Ya ven que a veces van pasando así como fragmentos, que de verdad sepamos acercarnos a este texto, donde el Papa Francisco desde el Evangelio, incluso desde la fe, desde la ciencia, pues nos lleva a reflexionar, ¿no? En la importancia del cuidado de nuestra casa común. Entonces, pues yo les recomendaría, aprovechando el tiempo que vivimos, este texto. Y bien, en cuanto a noticias, pues qué decirles. Primero, a nivel internacional, pues el Papa León ha iniciado otro viaje apostólico en tierras complicadas, donde él va como constructor de paz, como mensajero de paz. Él va a establecer esa relación entre credos, él va a acercarse a aquellos hermanos que no profesan nuestra misma fe, pues para buscar puntos comunes, donde creyendo en Dios, pues podamos también creer en el hombre, buscar su dignidad, promover su desarrollo, en fin. Entonces, oremos por este viaje que el Santo Padre está realizando. Segundo, pues hemos sido testigos a nivel diocesano de esta pues triste noticia del fallecimiento de nuestro obispo emérito, su excelencia Monseñor Benjamín Castillo Plasencia, quien el pasado lunes 12 pues ha sido llamado a la casa del Padre, lunes 13, ha sido llamado a la casa del Padre después de un momento difícil, en un cuadro de salud delicado, donde en momentos parecía que se mejoraba y después llegó el momento de un deterioro acelerado que fue difícil pues ya sostener y controlar, al grado de que pues esto derivó en la muerte. Entonces es importante que como iglesia particular de Celaya recemos por el eterno descanso de aquel buen hombre que entregó su vida, que entregó su tiempo de una manera generosa a nuestra diócesis por más de 11 años y que fue un padre y pastor que acompañó pues, a cada una de las parroquias, que acompañó a los sacerdotes, que acompañó a los religiosos, que estuvo siempre dispuesto a acercarse a los laicos, a los fieles en las fiestas patronales, a través de la confirmación, a través de las visitas pastorales, un hombre bueno, cercano, y bueno, pues que el Señor le recompense ese servicio y que el Señor, que es el buen pastor, pues lo cargue sobre sus hombros y los lleve a gozar de los pastos, de las alegrías eternas, y que pues a cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia particular de Celaya, el Señor nos siga colmando de gracias, de bendiciones, con pastores entregados, con pastores generosos, con pastores fieles al servicio de cada uno de nosotros, sus hijos. Bien, pues a nuestro señor obispo le hacemos un responso. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para él la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Que el alma de nuestro hermano José Benjamín Castillo Plasencia, obispo, por la misericordia de Dios, descanse en paz, así sea. Bien, pues no te pierdas cada uno de nuestros programas. Recuerda que nos vemos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, aquí en Expresa TV, con tu programa Palabra de Vida. Agradecemos a cada uno de ustedes la amabilidad de su atención. Esperemos que muchos jóvenes con el programa anterior pues se lleven esa espinita, esa inquietud para incorporarse a las actividades pastorales de acompañamiento a los jóvenes allí en sus comunidades, en sus colonias, en sus parroquias, y puedan prepararse para ser personas, hombres, mujeres de fe, comprometidos con la iglesia, con la sociedad, y sean capaces ustedes de ir transformando este mundo en el mundo que todos deseamos, en el mundo que Dios quiere que nosotros pues dispongamos. Y la responsabilidad está ahí, en aquel cuidado de nuestra casa común de una manera muy especial. Bien, pues les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos, y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos.
Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Expresa TV presentó